Huatulco, junto con su territorio, forman parte de una territorialidad vasta que se extiende por lo que ahora son los valles centrales, Sierra Sur y costa de Oaxaca. En esta extensión territorial hay una serie de lugares sagrados de los que Santa Cruz Huatulco y una serie de espacios específicos forman parte y cuya significancia se remonta desde la época precolombina. Para entender el papel tan importante que ocupa Huatulco en esa territorialidad podemos hacerlo a partir de la toponimia, es decir, del significado del nombre de Huatulco. La primera referencia histórica publicada sobre el nombre de Huatulco aparece en las relaciones geográficas del siglo XVI, que son una serie de cuestionarios que el rey de España solicita a los pueblos para saber cuáles eran las riquezas, los pueblos y la extensión de la corona en el Nuevo Mundo. En esos cuestionarios, en aquel que corresponde a Huatulco, se indica que el nombre del lugar era Coatolco, que se traduce en ese documento como lugar de culebra. Otra referencia sumamente importante es la existencia de un cerro sagrado en el territorio de Huatulco, denominado Coatepetl, Cerro de Culebra, así como también la existencia de un culto a esta misma entidad sagrada. Quiere decir que al menos a partir de estas referencias de las relaciones geográficas, la entidad que habitaba y a quien se veneraba y se consideraba como una deidad es la culebra. Este sentido lo podemos corroborar con toponimia actual. En comunidades zapotecas de la Sierra Sur, como Santiago Xanica, San Francisco Solotepec y San Juan y San Miguel Mixtepec del lado de Miahuatlán, los nombres que se conservan para Huatulco son formas similares a Zvel, Zval, Zebel, Zabal y que se pueden traducir como lugar de culebra. Esto es significativo o interesante porque un topónimo que se conserva en la comunidad mixteca de Santa Catarina, Michoacán, en la Mixteca de la Costa, es el de Culebra Zacate Laguna, en mixteco Co Ichamiñi, es decir, no solo se alude a la entidad que habita en el lugar, sino a algunas características ecológicas. En este caso probablemente se alude a la zona pantanosa o al manglar que se encontraba tanto en Santa Cruz Huatulco y en Tangolunda, así como en bahías cercanas. Hacia el siglo XVII, Juan de Torquemada y Francisco de Burgoa aluden a un topónimo totalmente distinto al del lugar de Culebra. Ellos traducen una forma en náhuatl diferente a Coatolco como lugar donde se venera el madero. Hay que tomar en cuenta que la existencia de entidades o elementos vinculados con el culto católico, en este caso cruces, cristos, vírgenes o santos, formaron parte de una política de evangelización que buscó en muchos casos desplazar, sustituir los cultos antiguos de origen prehispánico. En ese sentido, la presencia de la culebra de manera simbólica, pero también en la toponimia, forma parte sin duda de este proceso de evangelización. Sin embargo, la traducción del nombre de Huatulco como lugar donde se venera el madero no tiene un sustento ni histórico ni simbólico y en este caso tampoco lingüístico, si tomamos en cuenta que la estructura toponímica del náhuatl alude casi siempre a un lugar con una característica física o simbólica. En ese sentido, el lugar donde se venera el madero no corresponde precisamente con esa estructura convencional de los topónimos tanto de la región de la costa de Oaxaca como de otras zonas, pensando en la Sierra Sur, por ejemplo. Una persona como el señor Cirilo Acevedo, recién fallecido, y quien compartió con nosotros testimonios de diferentes aspectos sobre Huatulco, consideraba que esta traducción de Huatulco como lugar donde se reverencia el madero, en realidad se difundió a partir de la década de los 80 con el arribo de Fonatur y el proyecto turístico. De manera general, dos autores que han revisado, sobre todo en las fuentes históricas, estas dos versiones toponímicas para Huatulco son Liliana Gómez Montes y Nahui Olin Vázquez Mendoza. Huatulco y Cruz del Monte está vinculado a una serie de lugares en la Sierra Zapoteca. Santa Cruz Huatulco tiene como lugar importante el mar y Cruz del Monte. Huatulco se vincula con otras comunidades como el Ojo de Agua de San Pedro Mártir Quechapa, justamente por el mar y la entidad sagrada que habita en él, como es el rayo y la culebra de agua. El mar se considera como Nizdo, que es agua grande, agua sagrada, que a su vez se relaciona con el Ojo de Agua, que es el hijo o hija del mar, que a su vez es el agua chica.
La vinculación territorial se da a través de la ritualidad. En Cruz del Monte lo visitan comunidades de la Sierra Sur, principalmente de Santa Lucía Miahuatlán, San Miguel Xochitepec, San Marcial Solotepec, entre otras. Estos viajes que se hacen a Huatulco no son inconexos, existe una relación con otras comunidades y un circuito ritual. En primer lugar, las comunidades tienden a visitar comunidades cercanas, como es la Cueva de Mitla o el mismo Ojo de Agua de Quiechapa. Esto se hace por una concepción de purificación, limpieza y permiso. Primero se acude a un ojo de agua o al río a bañarse para purificarse y así entablar una relación con el rayo o la culebra de agua. Posteriormente se visitan a las ánimas, a los ancestros en la cueva de Mitla y ahí es donde se entabla este permiso, esta relación. Posteriormente se acuden a otros lugares, como puede ser el Cerro Nubeflán, que está ubicado en San Pedro Mixtepec, o el santuario de Santa Catarina Juquila, y finalmente se acude al mar. El mar es muy importante para los zapotecos del sur. Esta vinculación también de tipo simbólico se da porque la culebra de agua y el rayo hay entidades mayores y menores. El rayo que habita en Huatulco es el padre, es el rayo mayor, lo mismo la culebra. Entonces, la visita hacia el mar y hacia el rayo es de mayor respeto, de mayor peligro. Los zapotecos tenemos una gran vinculación con el rayo y a nuestro parecer el rayo, al ser una entidad peligrosa, delicada, debemos acercarnos a ella con mucho respeto. En nuestras comunidades ofrendamos cera, copal, flores. Esas ofrendas se hacen como un saludo, un respeto, un permiso. Posteriormente venimos a Cruz del Monte o a Huatulco, donde confeccionamos depósitos rituales con flores como mesas florales y ofrendas en miniatura. El circuito ritual se comporta de manera diferenciada. En la zona de los Coatlanes regularmente se visitan Santa Catarina Juquila o Santa Elena en Puerto Escondido. Ese es un circuito independiente de las comunidades que están más cercanas al distrito de Miahuatlán. Santa Lucía Miahuatlán, San Miguel Xochitepec, San Mateo Redondo, San Cristóbal Amatlán, San Pedro Mártir Quiechapa, entre otras comunidades de los Osolotepec. Estas comunidades visitan Cruz del Monte y Huatulco. Al acercarnos al terreno de Huatulco como parte de esta territorialidad étnica, esta territorialidad sagrada y simbólica que ha tenido una continuidad histórica desde el pasado precolombino, identificamos 3 lugares diferentes. El primero de ellos, y es el primero al que acuden los peregrinos el primer viernes de Cuaresma y en algunos otros momentos del año, es Cruz del Monte. Este lugar tiene una significancia por ser un pedimento, es decir, el sitio donde se hacen una serie de peticiones a partir de la elaboración de modelos en miniatura o maquetas, y esto permite potenciar la súplica. Podemos encontrar en el terreno de Cruz del Monte, así como también en Juquila, por ejemplo, o en el Cerro del Encanto, o también en el Manantial de Quiechapa, que son pedimentos, podemos encontrar casas, salones de clase, podemos encontrar corrales, podemos encontrar algo que aluda, por ejemplo, a la migración de una persona que quiere ir a Estados Unidos, y esto desde el ámbito simbólico permite que la persona pueda solicitar de manera efectiva esa petición a la entidad que vive en este lugar. Muy probablemente en el pasado hayan sido, como ya se mencionó, la culebra y el rayo. El segundo lugar en aparición y en términos de las visitas que se hacen el primer viernes de Cuaresma es la capilla de Santa Cruz Huatulco. Sin duda el espacio principal de la capilla es importante, pero la parte que está atrás, es decir, entre la capilla y la reja que divide la capilla con el mar, es un espacio importante porque ahí se colocan diferentes ofrendas conformadas con ramos de flores, cacao, cera, barras de cera que no se quema, barras de copal, y todo se cuenta, absolutamente todo se cuenta. Los números que rigen estas ofrendas van a depender de aquello que se está agradeciendo. Podemos pensar que este espacio limítrofe en la parte de atrás de la capilla de Santa Cruz es ideal para agradecer, pero también para hacer algunas promesas o mandas. Las ofrendas que encontramos en este espacio son muy similares a las que hay, por ejemplo, en las casas de rayo, que son los lugares donde las personas también agradecen aquello que han obtenido a partir de la cosecha, de la recolección, de la pesca, de la cacería, en fin.
El tercer lugar en importancia es el extremo derecho de la bahía de Santa Cruz Huatulco, justo a un costado donde se encuentra ahora el Club de Playa Viniguenda. En este lugar las ofrendas tienen una característica muy distinta, son aparentemente más sencillas y consisten en atados de flores u hojas y flores sencillas, ya sea de color amarillo o color blanco. Este espacio tiene significancia porque en él se establece comunicación con las ánimas de los difuntos. Es común el primer viernes de Cuaresma ver filas de estos atados de flores y hojas con las velas, pero hay otros momentos a lo largo del año en los que las personas provenientes de comunidades de la Sierra Sur y la parte alta de la costa visitan este extremo derecho de la bahía de Santa Cruz y colocan, como ya dijimos, atados de hojas y flores, velas sencillas, pero también arreglos circulares llamados mesguie o mesas de flores. Las ofrendas que depositamos a la orilla de la playa consisten en velas en cantidades de 6, 9, 13. Esas ofrendas las destinamos a los ancestros, a nuestras ánimas. Otro tipo de peticiones que hacemos al mar consisten en palabras, en escritos que le donamos al mar para que nos den bienestar, salud, abundancia. Se dice que cuando el mar recibe nuestras ofrendas, el mar se lleva los objetos que nosotros le depositamos a la orilla del mar, pero si no los acepta, los regresa. Y esto significa que no está contento con nuestro comportamiento y con lo que pedimos. Llegamos a Huatulco, llegamos al mar y lo primero que se hace es ofrendar flores blancas o cera marqueta. Una vez que hacemos esta ofrenda, de este saludo, se hacen las peticiones. Posterior a esto puede haber un baño ritual en el mar, pero el mar, al ser sagrado, muchas personas no se acercan al mar o no entran por justamente este respeto que se tiene al mar, a la culebra de agua y al rayo. Regularmente las peticiones que se hacen aquí en Cruz del Monte se orientan hacia bienes como son casas, trojes, trabajo, dinero, y la forma en cómo se conceptualiza y se organiza esta información es a partir de la materialidad. Todo esto se elabora en comunidad y se escenifican papeles. Por ejemplo, si se está construyendo una casa, pues está el maestro albañil, está la persona que quiere construir y hay un diálogo, ¿no?, de compras o de trabajo. Lo mismo sucede cuando se quiere solicitar la milpa o un buen trabajo agrícola. Las personas lo que hacen es hacer estos gestos. La gestualidad es muy importante. Otro tipo de petición que se hace es por educación, por salud, y en este contexto hemos observado aquí en Cruz del Monte cómo abuelos zapotecos de Santa Lucía Miahuatlán, de San Marcial Solotepec, llegan, se instalan y buscan a compadres o personas que vienen como peregrinos para entablar esta ritualidad y esta gestualidad. Las peticiones que se hacen aquí en Cruz del Monte están articuladas o tienen una cierta similitud con peticiones que se hacen en el Cerro El Encanto, en el Santuario de Juquila, en el Ojo de Agua de Quechapa. A pesar de estas similitudes, también existen diferencias en la materialidad. Lo que observamos es que la forma de casas que se construyen en Cruz del Monte regularmente son con techumbre de 2 aguas y tienen regularmente materialidad de palma o de hojas, de hojarasca. En cambio, las peticiones que se hacen en Juquila o en el Ojo de Agua de Quechapa son de piedra o de lodo. Entonces eso nos va a hablar mucho de la relación que hay con el contexto, es decir, no son peticiones aleatorias, sino que realmente tienen una relación intrínseca con el contexto sociocultural, socioeconómico de la persona que está solicitando, de la intencionalidad incluso. Hay personas que dicen, yo no me quiero comprometer, solo voy a hacer la base de mi casa, no voy a construir porque no me da la vida. Entonces hay una concientización de lo que se va a solicitar, ¿no? O también dices, voy a solicitar una casa de 2 pisos con muebles, ¿no? Entonces, ahí ves el nivel socioeconómico que tiene la persona que está solicitando. Huatulco es un lugar de gran importancia porque en el mar es donde se realizan las peticiones más fuertes. Vincularse con el rayo, vincularse con el mar es tener un poder, una fuerza para poder entablar esta relación con ellos. Vale la pena repensar la forma en cómo nos vinculamos con nuestros espacios, principalmente como estos espacios rituales. Como zapotecos nos vinculamos con el cerro, la cueva, los manantiales y el mar.
Como visitantes es importante reconocer la historia de los lugares, la importancia que tienen estos espacios sagrados como es el mar, la orilla de la playa y la cruz. Los cambios generados en Santa Cruz Huatulco en el contexto del turismo desplazan física pero también simbólicamente las prácticas rituales que se realizaban, así como a las personas que históricamente han venido de diferentes comunidades de la Sierra Sur, la costa, incluso de comunidades cercanas a los valles centrales. Pensemos, por ejemplo, que en el extremo derecho de la bahía de Santa Cruz, justo de este lado, que es donde las personas colocan ofrendas para invocar a las ánimas de los difuntos, y esto puede ser el primer viernes de Cuaresma o en algunos otros momentos del año, ha sido en este caso invadido por la construcción del club de playa. Los impactos ecológicos habría que considerarlos, pero también son impactos en términos de la historia, la cultura, las identidades y esas prácticas rituales que se realizan. Otro reflejo de cómo estos cambios generados a partir de la década de los 80 impactan, tiene que ver, por ejemplo, con el espacio que los peregrinos usaban para pernoctar, la Casa del Peregrino, que es un espacio donde hay una obra negra y que se encuentra al lado de la zona de los bancos. Hace 2 años, por ejemplo, los peregrinos no pudieron instalarse, y hay que tomar en cuenta que desde hace mucho tiempo ahí colocaban una enramada desde antes de la década de los 80. En el caso de Cruz del Monte, las construcciones que se han colocado justo donde inicia el camino se están recorriendo cada vez más, se repliegan, y se ha colocado también una pluma, lo que puede en algún momento obstaculizar el tránsito de los peregrinos. Entonces, esas alteraciones físicas sin duda tienen impactos ecológicos, pero también impactos en esa ritualidad histórica, en esas prácticas culturales que también son históricas, se han realizado durante siglos. Y es importante reflexionar en torno a ello porque finalmente son formas de uso y apropiación de este espacio, y eso implica conocimientos que poseen los peregrinos, quienes han venido aquí desde antes de la infraestructura turística e incluso desde antes del proceso de poblamiento de los años 50 y 60 del siglo XX.